Qué bueno es el Señor. Qué grande es Él. Sinceramente no hay nada más grande que el Señor. Y por eso estamos aquí. Porque estamos seguros que nadie como Él. ¿Alguien puede decir amén? Grande, grande, grande es Él. Muy bien, quiero aprovechar para orar con usted en este momento. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga grandemente, porque grande es Él. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te tributamos gloria y honra y alabanza. A ti que eres digno de suprema alabanza. Por cuanto eres grande sobre todos. Eres el gran Señor de señores. Eres el gran Rey de reyes. Ministra nuestras vidas, Padre, por favor. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias. Amén. Siéntense, por favor. Bien, pues estamos trabajando con alguna serie que llevamos y bueno, el pasado domingo hablamos acerca de una pregunta, un incidente que se dio por ahí en la vida del apóstol Pablo, pero hoy vamos a hablar de otro incidente y también de otra pregunta, por cierto. Así que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y vamos a ver este incidente, esto que pasó en los días que Jesús, nuestro Señor, estaba aquí en la tierra y que andaba por todas partes predicando el Evangelio. De pronto por ahí le fueron pasando cosas. Y hoy yo quiero hablar acerca de este incidente tan importante, por lo que aconteció, por lo que pasó y por lo que este joven pregunta y por lo que el Señor Jesús responde. Así que vamos a poner toda la atención posible. De un solo tajo vamos a leer el capítulo 19, versículo 16. Y yo le voy a invitar para que lo lea de forma fuerte, unida conmigo, pero fuerte, que se alcance a oír, porque los micrófonos están captando su voz y pues requiero de que se escuche bonito, que no se oiga solamente un así como murmullo, sino que sea clara su voz. Por favor, capítulo 19 de Mateo, versículo 16 al final. No son muchos versículos, pero van a ser muy importantes. Ojalá después usted los vuelva a leer en casa, y a los que están en la plataforma mirando esta enseñanza, están en este culto, pues les bendecimos también, les damos las felicitaciones por estar ahí. Y bueno, pues le pedimos que también después del tema siga reflexionando en esta pregunta que hoy vamos a tener. El capítulo número 19, 16 dice, únase conmigo: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Santo es el Señor. Qué impresionante termina este incidente, porque esto que sucedió generó en los discípulos, en los 12, cierta preocupación. ¿Por qué? Porque en este incidente que acabo de leer, que ojalá no lo olvide, ojalá medite siempre, ojalá después vuelva a leer y vuelva a reflexionar, es que este joven, conocido como el joven rico, hizo una pregunta que es la que hoy vamos a tener para saber, para conocer realmente lo que significa, lo que quiso decir el joven rico a Jesús, o lo que él quería tener realmente, y que Jesús no se lo negó. Por cuanto él dijo, él hizo esa pregunta, el Señor le tuvo claras respuestas. Así que ojalá nosotros hoy también nos llevemos una buena respuesta a esta pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Así dice la Biblia, así empieza esta lectura que hicimos a partir del versículo 16, cuando este joven se acerca a Jesús y le llama maestro bueno y le hace la gran pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Viene a mi mente que el domingo pasado un carcelero le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero hoy estamos viendo ya no a un carcelero, ya no una pregunta a un apóstol, como lo era el apóstol Pablo, sino que ahora vemos a un joven. Bueno, les tengo que decir que joven, no como nosotros en nuestra cultura llamamos o conocemos a los jóvenes. Para nosotros los jóvenes pues son de 18 años, 20, 25 años, nosotros les conocemos como jóvenes.
a lo mejor un poquito antes, quizás, 14, 15, ya les llamamos jóvenes. Pero en la cultura judía, en los tiempos de Cristo, era tenido por joven aquel que era menor de 40 años. Así que este joven debió haber sido alguien que tenía cierta edad, de unos 30 en adelante, por cuanto cuando Jesús le dijo que guardara los mandamientos, él respondió y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que él ya estaba en la cúspide de la juventud, estaba ya en las partes finales de su juventud. Y como ya se acostumbraba tener por joven a alguien que tenía 30, 35, 38 años, 39 años, bueno, pues por ahí andaba este muchacho. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por lo tanto, hablando de esta pregunta de este joven, usted conmigo ya leyó todo lo que el Señor respondió al joven, pero lo que esto provocó en el joven y lo que esto provocó en los discípulos fueron cosas impresionantes, porque la respuesta de Jesús a qué bien haré para tener la vida eterna fue así, de ok, ahí va la respuesta. Y le dice, bueno, pues no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, fabuloso, todo lo he hecho desde mi juventud. El problema es que complicó las cosas. A mí me parece que hasta ahí todo estaba bien. A mí me parece que con esto el joven se hubiera ido rápido, contento, diciendo, gracias Jesús, gracias maestro, ya lo sabía, y se hubiera ido. Pero no, atrevidamente le dijo, todo esto he hecho desde mi juventud, desde los 12 años. ¿Qué más me falta? ¿Qué más puedo hacer? ¿O qué más tengo que hacer? Como diciendo, ya no hay nada más. O sea, ya lo hice todo. ¿Qué más me falta? Y bueno, Jesús le dice, por cuanto preguntó qué más le faltaba, pues el Señor le respondió y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Insisto, yo no sé para qué tuvo que hacer esta segunda pregunta. Pero en fin, la respuesta fue tan contundente, tan fácil también, tan sencilla por otro lado, porque lo que estaba queriendo tener el joven rico no era cualquier cosa, era la vida eterna. ¿Qué quería tener? La vida eterna. No eran chicles. No quería tener una casa, no quería tener un auto, quería tener la vida eterna. Y yo creo que en la primera instancia Jesús se la puso bien sencilla. Pero lo que pasa es que este hombre, su ego, su vanagloria lo llevó a hacer una segunda pregunta que le arruinó todo su teatro. Y dice aquí que este hombre, oyendo estas palabras, el joven se fue triste. Y añade la escritura diciendo, porque tenía muchas posesiones. Es que lo que el Señor le mandó al joven al joven rico, que tenía muchas posesiones, le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, luego ven y sígueme.
claro, si repartes esto a los pobres, si vendes todo lo que tienes, tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme y tendrás la vida eterna. Ah, qué problema para el joven. Creo que de las historias bíblicas, de los incidentes que tuvieron que pasar algunas personas y sobre todo Jesús con algunas personas, creo que este es uno de esos incidentes tristes. Alguien que quiere algo y no lo puede tener, causa tristeza, causa dolor, a algunos les causa llanto. No sé la dimensión ni la magnitud de la tristeza de este muchacho, pero la Biblia describe así con toda la extensión de la palabra que cuando oyó la segunda respuesta de Jesús se fue triste. Yo espero que al terminar la enseñanza de hoy usted no se vaya triste. Yo espero de veras que usted después de hoy no se vaya como este joven. Alguien dirá, bueno, él era un joven rico, aquí no habemos ninguno rico. Aunque fuera así, aunque tú fueras rico, yo no quiero que te vayas triste como aquel que se fue hace 2000 años de delante de Jesús, se fue triste. Entonces, por ello, en esta ocasión, yo quiero que entendamos la pregunta y que hoy realmente podamos ver en qué consiste aquello que el joven quería tener y también que veamos qué es realmente la vida eterna y finalmente quisiera que veamos cómo podemos obtenerlo, porque el joven llamado el joven rico quería tener la vida eterna. Lamentablemente, lejos de tenerla, lejos de obtenerla, se fue muy triste. Así que yo quiero, pues aprovechando este incidente, quiero pues decirte, hermano, muchos quieren tener las bendiciones de Dios. Muchos quieren tener la aprobación de Dios. Muchos quieren tener la compañía de Dios. Muchos quieren tener todo lo que Dios ofrece. Pero la inmensa mayoría no estamos dispuestos a hacer lo que nos toca hacer. Y yo quiero decirte que nosotros por naturaleza sabemos que en este mundo todo lo que se quiere, se nos requiere algo a cambio, ¿cierto o no? ¿Usted quiere unos zapatos? Pues sí, qué bueno, pero hay de zapatos a zapatos. ¿De cuál quieres? Y según de cuál quieres, es cuánto tienes que dar. Y aunque la salvación es imposible comprar y la vida eterna menos, luego entonces, sin embargo, hay algo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que yo quiero que en esta hora pongamos cuidado. El joven dijo que había de hacer para tener la vida eterna. Y hoy yo quiero decirte que hay formas de hacerlo siendo ricos o siendo pobres, siendo analfabetas como siendo científicos, intelectuales del mundo. ¿Podemos tenerlo? Sí. Entonces, para poder saber esto, yo quise hoy traerte, primero que nada, la respuesta o el significado de la palabra eterno o eterna. ¿Para qué? Para que tú puedas primero saber a qué se estaba refiriendo el joven. Él preguntó,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y la palabra eterno significa simple y llanamente interminable, que no termina. Lo eterno es aquello que no termina, que no tiene fin, que no tiene final. Obviamente viene de una palabra griega que se lee, se traduce aionios, aionios. Esa es la palabra griega de la cual viene la palabra eterno, que significa interminable. Entonces, si lo leemos así como dice el significado, el joven rico estaba diciendo que bien haré para tener una vida que no tenga fin, una vida interminable. Bueno, pero en sí, ¿en qué consiste esa vida eterna? ¿En qué consiste? Bueno, yo quiero decirte por lo menos, dos cosas importantes de en qué consiste esto que el joven está diciendo. La vida eterna consiste en el derecho de ir al cielo después de la muerte física. En sí, eso es la vida eterna. El que después de la muerte vayas con Dios eternamente. Ese derecho lo puedes tener desde aquí. Más adelante lo vamos a ver. También debemos saber que esta vida eterna solamente la podemos obtener, claro, a través de Jesucristo, que es el que da el regalo de la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Pero también la vida eterna consiste en que eternamente tú y yo vivamos con Cristo después que muramos de aquí en esta tierra. Todos los cristianos, todos los hombres que creemos en Cristo, seguramente después de nuestra muerte vamos a ir con Cristo. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, escuchen bien, vamos a ir con Dios eternamente, pero desde que creemos en Cristo, ya podemos decir, tenemos la vida eterna. Porque la vida eterna con Cristo en la eternidad es una cosa, pero tener a Cristo es tener la vida eterna, y tener la vida eterna aquí en esta tierra con nosotros significa tener una vida plena, una vida satisfactoria, una vida dichosa, una vida que a pesar de las situaciones, a pesar de las vicisitudes que en este mundo todos tenemos que pasar, los que creemos en Cristo y tenemos a Cristo, vivimos, escuche bien, confiados. A pesar de todo lo que hay que vivir en este tiempo y en este mundo, los que creemos en Cristo vivimos confiados, y algo muy importante, vivimos con esperanza. Que a pesar de todo, nosotros seremos más que vencedores por Cristo, que es el autor de la vida eterna. Entonces, en esto consiste la vida eterna. Pero realmente, ¿qué es esa vida eterna a ciencia cierta? Bueno, pues la vida eterna es lo contrario a la muerte. ¿Cómo? Sí. Vida eterna o muerte eterna. Existen las dos cosas y las dos son eternas. Pero yo debo decirle que vida eterna es estar para siempre con el Señor. Muerte eterna es y va a sufrir y va a pasar y va a experimentar esto todo aquel que no crea en Cristo y que tiene que ir al lago de fuego al final. Al final del juicio final tendrá que ir al lago de fuego y azufre, a lo cual se conoce como la condenación eterna. Así que nadie quiere ir a la condenación eterna. La palabra muerte significa separación. Esta separación
sucede cuando alguien tiene muerte física. Quiere decir que su espíritu salió de su cuerpo y el cuerpo quedó inerte a causa de que el espíritu se separó de ahí. Nosotros tenemos existencia por ese espíritu que Dios puso en nosotros, pero cuando éste sale, el espíritu queda, el cuerpo queda inerte, porque se ha separado el espíritu. Cuando el ser humano vive en su rebelión, en su incredulidad y en su pecado, vive separado de Dios. Y él en ese momento está viviendo una muerte espiritual. Pero el día que muera físicamente, él, escucha bien, entra a la muerte eterna. Es decir, vivió en este mundo separado de Dios, en muerte espiritual, anduvo aquí, pero viviendo estaba muerto. Lo peor es que cuando él muera físicamente, quedará separado eternamente de Dios. Mientras estaba en el mundo, tuvo y muchas oportunidades de rehabilitar su relación con Dios, para no estar separado, sino unido con Cristo, unido con Dios. Pero si no lo hace, pasará la condenación eterna. Esto es lo que el joven rico no quería. Él quería la vida eterna. Y yo creo que tenía muy buena intención, porque la Biblia dice que cuando Jesús le dijo que guardara los mandamientos, él dijo que lo había guardado desde su juventud. Esto significa que alguien que está metido en algo así, a tener que comprometerse a cumplir con todos los mandamientos, implicaba mucho esfuerzo, implicaba todo el sacrificio posible. Porque tan solo los mandamientos que el Señor le pone aquí al joven no son cualquiera, aunque no solamente eran los únicos. Esto era para decirle que tenía que guardar todos los mandamientos. Y el joven dijo satisfactoriamente que lo había hecho. Razón por la cual yo digo, creo que era un joven que tenía la intención real de pasar la vida eterna con Dios. Sin embargo, pues lo que vemos aquí es que no logró en ese momento su cometido. No sé si después de la muerte de Cristo el joven rectificó su situación y creyó en Jesús y él ya está disfrutando de la presencia de Dios. No lo sé. La Biblia no describe, no narra esa historia posterior, así que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en ese momento él se fue triste, lamentablemente. Pero la vida eterna también es la salvación. Escucha bien, solo aquel que es salvo entra a la vida eterna. Y cuando uno recibe la salvación, cuando uno cree en Cristo. Es muy importante saber que cuando uno cree en Cristo es salvo. Y cuando uno cree en Cristo y Cristo viene a nosotros en ese momento, a nuestra vida, en el momento, nosotros también tenemos la vida eterna. Por eso la vida eterna significa estar en la gloria eterna con nuestro Creador, pero ya sin hambre. Ya no tenemos que luchar por los frijolitos o por el caviar, dependiendo quién seas tú, ¿verdad? Pero bueno, también estar en la gloria eterna con Dios. Vamos a estar eternamente con Él, sí, pero sin miedos como hoy acá. Sí, pero también sin ninguna situación, sin ningún dolor, sin ninguna vicisitud que tengamos que pasar. En la gloria eterna con Cristo, todo es felicidad, porque la vida eterna es eso, la felicidad que irradia estar en la misma presencia de Dios, en la relación íntima con Cristo, y que realmente solamente los que crean en Él pueden tener, porque la vida eterna es conocer, dijo Jesús, a Dios el Creador y a Él como el Salvador del mundo. Por eso Jesús, cuando estaba haciendo su última oración de intercesión,
o cuando estaba entregando cuentas al Creador antes de ir a la cruz, Él dijo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Dios único y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que eso es en sí la vida eterna, que el joven precisamente quiso tener, que el joven quiso aprovechar ese momento que iba Jesús caminando por ahí para poder asegurar este deseo que creo importante. Lamentablemente para él le causó tristeza el no poder reunir aquello que Jesús le había pedido que hiciera. Entonces, ¿cómo obtener la vida eterna? ¿Cómo? Para el joven fue imposible. Para el joven fue imposible. La Biblia describe porque tenía muchas posesiones. Y bueno, pues hoy yo quiero volver a decirte, repetir aquello que dije: no quiero que te vayas triste. No quiero que te vayas triste, por favor. Ponme mucha atención porque voy a la parte final. Mucha atención. Cuando digo que no quiero que te pongas triste como el joven porque tenía muchas posesiones, es porque yo quiero que hoy tú sí tengas lo que el joven no tuvo, que tú tengas la disposición de poder tener la vida eterna, de asegurar tu vida con Cristo, de asegurar tu salvación, porque la vida eterna es la salvación. Ahí empieza la vida eterna, con nuestra salvación. Cuando Cristo llega a nuestra vida y perdona nuestros pecados, nos salva de los pecados, nos salva del infierno, y por tanto a partir de hoy empezamos la vida eterna. Por eso yo quiero decirte hoy, yo espero que tú no te vayas triste y que nada de lo que hoy tengas te detenga. Nada de aquello que haya como un obstáculo en este momento en tu vida sea lo suficiente capaz de hacerte como le hizo las posesiones al joven. El no poder, el cerrar su corazón, el cerrar su mano, y el mejor sentir tristeza y dolor por no poder tener la capacidad de decidir hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Yo creo que esta tarde tenemos que pensar con mucha seriedad, ¿qué son aquellas cosas? Riquezas como el joven rico, posesiones. ¿Qué es lo que podría impedirte a ti obtener lo que el joven no pudo tener? ¿Qué es aquello que podría detenerte? ¿Qué es aquello que se va a obstaculizar frente a ti y que no te va a dejar seguir adelante en tu buena decisión? Al joven fueron sus posesiones. Posiblemente a ti te sean, no sé, tu herencia religiosa, tu tradición religiosa. Puede ser tus vicios en los cuales estás metido. Pueden ser cualesquiera de las otras cosas que el mundo ofrece y con los cuales el mundo nos atrapa y luego nos esclaviza y luego nos mantiene creídos que no podemos salir de ahí, que por cuanto ya estamos metidos ya no podemos salir, porque eso es lo que el enemigo siempre trata de decir y de hacernos creer, que si ya estamos metidos en algo no podemos salir de ahí. El joven de esta historia
no pudo hacer lo que Cristo pidió que hiciera. Y yo quiero decirte en esta tarde, mira, hoy Jesús a ti no te va a decir, a mí no me va a decir, oye, vende tus posesiones que tienes y dáselo a los pobres. Seguramente que no. Porque tampoco siendo pobre vas a entrar a la vida eterna. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se puede? Bueno, tenemos que, escucha bien, renunciar, sí, a todo aquello que nosotros le damos más valor que a todo lo demás y poder hacer posible que eso no nos impida. Pero, ¿qué puede hacer aquello? No sé, ya te dije, pueden ser vicios, pueden ser cualquier cosa en la que tú estás metido y que consideras que no es posible salir de ahí. A lo mejor tu religión, porque te voy a decir que para poder tener la vida eterna, dice en el Evangelio, creo que necesitamos leer esto, de San Juan capítulo 3, a ver si puede buscarlo, hágame a favor. Si lo tienes, qué bueno que lo leas. Es el capítulo 3 y es el versículo 36. Es muy interesante esto que va usted a leer. Fíjate lo que dice: el que cree en el Hijo, o sea Jesucristo, tiene vida eterna. Otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Bueno, aquí no dice estará, dice está. Porque la vida eterna está contigo desde que crees en Cristo, porque Cristo es la vida eterna. Pero también si tú no crees en Cristo, aquí dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está. Diga, está. Es decir, que mientras vivas en este mundo, la ira de Dios va a estar sobre ti. ¿Ve por qué es tan importante creer en Cristo? Ya que el creer en Cristo nos libra de la ira de Dios sobre nuestra vida. El mundo que es incrédulo, sobre él está la ira de Dios, que tiene que ver con la condenación eterna, el juicio y todo lo demás, pero ya desde el momento que no cree. Así que las dos cosas son a partir de ya. Ahora entiendes por qué si tú no crees en Cristo, si tú no quieres, como dicen muchos, te va como te va, estás como estás y seguirás así hasta que no decidas creer en Jesús. Bueno, ¿por qué? Pues porque así lo estableció el Señor. No hay más. No hay otra forma. El apóstol Pedro en su mensaje que dio, dijo, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No lo hay. Lamentablemente, perdónenme, excuso decir que no hay. No hay otra forma, no hay otra manera. El ser humano siempre ha buscado formas y maneras para salvarse, para ir a la vida eterna. Hay muchas formas que han buscado. En la antigüedad, los hombres, dice que los antediluvianos inventaron, estos bárbaros inventaron hacer una torre que pudiera comunicarlos con Dios para llegar hasta Dios. Ustedes saben esa historia. Y bueno, pues, qué tremendo, ¿no? Ellos pensaron que podían lograrlo. No lo lograron. Vino la confusión.
Hay medios que el hombre ha buscado siempre. Las buenas obras. ¿Qué bien haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo de hacer? Ninguna obra, por grande que hagamos, puede comprarnos la salvación o podría comprarnos la vida eterna. No es posible. Puedes buscarlo a través de las religiones. Hay tantas en el mundo. El mundo ha inventado religiones. Y cuando digo el mundo ha inventado, me refiero a las personas, a la humanidad, que ha inventado formas, maneras. Imposible. Escrito está, y usted lo acaba de leer: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, nunca verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y esto no va a cambiar nunca. Por eso, si hoy estamos aquí, por la gracia de Dios, escuchando esta palabra, tenemos que poner todo el interés para hacer lo que el Señor quiera, para no irnos tristes como el joven. Tenemos que disponernos a hacer lo que el Señor le dijo al joven que habría que hacer, o lo que el Señor te está diciendo a ti en este momento. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dejar todo lo que nos impida acercarnos a Dios, dejar todo lo que nos está impidiendo, lo que nos obstaculiza, lo que no nos permite, sea lo que sea, no importa el precio que tengamos que pagar, pero tenemos que de veras determinar que buscar al Señor, que creer en Cristo, que entregarle nuestra vida es mejor que cualquier cosa, que todo el oro del mundo, que toda la fama del mundo. ¿De qué aprovecharía al hombre, dijo Jesús en su tiempo, si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿De qué le aprovecharía? De nada. Por eso es importante de veras en esta ocasión decidirnos a no quedarnos tristes y atrapados en esa zozobra de no poder lograr, cuando Jesús hace 2000 años vino para regalarnos la vida eterna, vino para regalarnos la salvación de manera tan impresionante, porque Él tuvo que venir y hacerse hombre aquí en la tierra y sufrir como nadie ha sufrido, e ir a la cruz y sufrir el martirio como nadie lo ha sufrido, y entregarse siendo perfecto, siendo santo y siendo sin culpa. Quiso morir en tu lugar y en mi lugar, para que con nuestra fe en la muerte de Cristo y en su resurrección, nosotros podamos obtener salvación y vida eterna. Pero necesitamos creer. Quiero leer contigo unos últimos versículos de la Biblia, y yo quiero terminar, y espero que tú tomes una buena decisión y no te vayas triste. En la primera carta que escribe el apóstol Juan, hay una palabra muy importante que yo quiero que hoy te lleves en tu corazón. Es el capítulo 5 de Primera de Juan, el versículo número 11. Y estos versículos del 11, 12 y 13 dicen así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Escuche eso. Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, obviamente. Y el que no tiene al Hijo de Dios, así es. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos hoy? De que Jesús está con nosotros, de que tenemos a Cristo con nosotros, de que tenemos al Hijo de Dios con nosotros. Usted tiene que asegurarse hoy mismo. Versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Atención, ¿a quién se escribió estas cosas? A vosotros que creéis. ¿Cómo? No a los incrédulos.
Imagínate esto, la magnitud de esto. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo espero que esté aquí, usted metido en esto. Qué impresionante. El que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Y el que no cree en el Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso estas cosas te escribo, dice el Señor, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y se refiere a Jesús, diga Jesús. Para que creáis en Jesús, el Cristo, el Mesías, que vino a Israel hace 2000 años. Para que creáis en su nombre, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo pregunto en esta tarde, ¿tienes al Hijo? Puedes decirme amén si quieres, pero es que eso es muy fácil. Qué sencillo. ¿Tienes al Hijo? Amén, amén. Como que te costaría más decir sí, porque la palabra amén es religioso. Para nosotros es algo religioso. Y amén, pues como que no nos complica mucho. Pero decir sí ya nos complica un poco más. Pero espérame, no me digas sí ni me digas amén por decirlo. Asegúrate que tienes a Jesús. Asegúrate que realmente tienes a Cristo en tu corazón. Asegúrate. Porque el que tenga al Hijo tendrá la vida, o tiene la vida desde este momento. Y obviamente vivirá para siempre con el Señor. Pero si no tienes al Hijo, la ira de Dios estará sobre ti a partir de hoy y para siempre. Considero que es muy importante que nos vayamos de aquí, pero no tristes. Ojalá que nos vayamos de aquí felices, contentos. Pero si no pudiera ser, si nos vayamos de aquí bastante convencidos y bastante preocupados y podamos decidirnos en este mismo día, durante el día, por Cristo. No sé si a usted no le interese su salvación y la vida eterna, pero yo creo que sí. Quiero terminar con este versículo que se encuentra aquí mismo en 1 de Juan 5:20, donde dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esto es para que tú no andes oscilando, para que no estés ahí dudando de si sí o si no, si será verdad, si estamos en el verdadero o no. Alguien dijo en la verdadera religión, si estamos en el verdadero camino o no. Dice el texto: y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Nosotros estamos seguros de haber conocido la verdad y la vida, que es Jesús. Y por eso estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que yo con esta seguridad hoy quiero decirte: nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero tú, quizás tú faltas, y hoy es tu oportunidad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que puedes tener a Cristo para tener la vida eterna. Y si eso haces, a partir de hoy, la felicidad y la dicha está garantizada para ti en medio de todo lo que tengas que pasar, porque en ti habrá esperanza siempre. Los 365 días del año siempre vivirás con una esperanza gloriosa. Que después de aquí todavía hay algo mejor.
Así que si hay alguien en esta hora que quiere de veras empezar hoy con esa vida segura, póngase de pie por favor. Aunque quiero invitar a todos a que se pongan de pie, porque quiero orar en esta hora. Y yo quisiera orar hablando estas palabras de fe. Y yo quisiera que también tú las digas, que también tú las hables, porque si lo hablamos, lo confesamos, podemos tener la vida. Padre, te amamos, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, nos vamos conscientes que por haber creído en tu Hijo Jesucristo, somos salvos y tenemos vida eterna. Gracias, Señor, por esa bendición y esa oportunidad que nos has dado. Pero hoy yo estoy orando por aquellos que todavía no habían creído, que todavía no estaban seguros, que todavía tenían dudas en su corazón, pero que hoy han recibido tu palabra y han leído tu palabra y han visto que es creyendo que podemos tener la vida eterna. Y hoy lo han decidido. Hoy están decididos a creer para ser salvos y tener la vida eterna. A ellos, Señor, a ellos pido para ellos la bendición del perdón de sus pecados y que tú los recibas como tus hijos. Señor, te pido que lo hagas, por favor, en el nombre de Jesús. Muy amados que están recibiendo a Jesús en esta hora, dígale: Señor, te recibo en mi corazón, te entrego mi vida y creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme eterna salvación y vida eterna contigo. Así que hoy te doy gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.